y no en lo verdaderamente importante que es el ahorro en el gasto público, estimado en más de 700 millones de dólares. He perdido la cuenta de las tantas veces que he escrito y hablado sobre este tema, y siempre concluía que algún día tendría que tomarse esta medida, o el Estado no podría sobrevivir a punta de meterle la mano al bolsillo a los ecuatorianos en lugar de gastar menos en lo innecesario para priorizar lo importante como seguridad, salud y educación. Quienes cuestionan la decisión de Noboa no conocen las cifras, o quizás sí, pero no las dicen. Por eso es importante visitar el pasado y recordar cómo creció el Estado en los últimos 20 años. Cuando llegó Rafael Correa al poder en 2007, teníamos 16 ministerios y 6 secretarías técnicas. Él los aumentó a 27 ministerios y 11 secretarías técnicas. Para cubrir estos puestos, incrementó la burocracia de 368.000 funcionarios a 434.000. Eso significó que de 4.000 millones de dólares que se pagaba en sueldos el año 2007, pasamos a pagar más de 9.000 millones en el año 2017. Llegó Lenín Moreno y eliminó 10 ministerios y 3 secretarías técnicas. No despidió a ningún profesor, médico o policía, pero sí desvinculó a cerca de 20.000 funcionarios dorados y redujo el gasto en sueldos de 9.000 millones a 8.000 millones. Recuerdo que se llegó a detectar más de 1.000 asesores con sus respectivos vehículos, choferes y seguridad. A eso hay que añadir el gasto de las oficinas que ocupaban. En 2021 llegó Guillermo Lasso, quien en 3 años volvió a aumentar a 20 los ministerios y a 13 las secretarías técnicas, haciendo crecer el gasto de sueldos de 8.000 millones que había dejado Moreno a 10.000 millones en el presupuesto de 2024, porque los funcionarios aumentaron de 415.000 a 490.000. Es cierto que se incrementó el número de médicos por la pandemia y de policías por la inseguridad, pero no fue la mayoría. Al crear nuevos ministerios y secretarías también ingresaron ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, asesores, obviamente con sus respectivos asistentes, choferes y seguridad. Es decir, burocracia dorada. Ecuador no necesita más de 12 o 13 ministerios. Tampoco necesita instituciones como la agencia postal, cuando ni siquiera tenemos correos, o la unidad de registro social, cuando eso lo hace el INEC, o el Consejo de Movilidad Humana, cuando hay un ministerio con esa competencia. Y escuchen esto, el Instituto de Meritocracia, la empresa de espacios públicos, el Consejo de Igualdad Intergeneracional, que nadie sabe qué hacen o para qué sirven. Es aquí y en otras instituciones que no alcanzo a nombrar donde está el despilfarro. Es aquí donde debe apuntar el presidente Noboa y enfrentar esto con valentía. Eso es lo que esperamos los ecuatorianos, que el gasto público vaya para quienes más lo necesitan, especialmente en salud, educación y seguridad. Continuamos. El presidente Daniel Noboa anunció un cuarto proyecto económico urgente que busca controlar el financiamiento de fundaciones y evitar su uso en actividades ilegales. El nuevo proyecto se llama Ley de Fundaciones y fue anunciado por el presidente durante una entrevista radial. Noboa afirmó que algunas fundaciones y organizaciones están siendo utilizadas para ingresar dinero sin control y fomentar actividades criminales. Sin ningún tipo de control de la UAFE, sin ningún tipo de control financiero.
Según el mandatario, estas organizaciones actúan sin supervisión de la Unidad de Análisis Financiero. Añadió que este vacío legal ha permitido su uso para impulsar la minería ilegal y desestabilizar al Estado. Ahora les contamos que la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad en Santa Elena avanza a paso firme, mientras el ministro del Interior anuncia la creación de 2 centros penitenciarios adicionales como parte de una estrategia estatal para combatir al crimen organizado. La cárcel del Encuentro se levanta en Santa Elena como una fortaleza diseñada para aislar a los cabecillas del crimen organizado. Con muros de 9 metros, vigilancia inteligente 24/7 y celdas individuales, buscan cortar las redes delictivas que operan desde las antiguas prisiones. Va en muy buen camino, está avanzado, están trabajando, así que yo creo que en los próximos meses ya va a estar listo, así como también en poco tiempo después de estar listo, yo creo que va a estar con la ocupación completa. El ministro del Interior advierte que los cabecillas de grupos criminales serán capturados, extraditados y encerrados. Cita como precedente el caso de alias Fito, ya en manos de la justicia estadounidense. Habrá cárcel para todos, eso no tenga la menor duda, como algún día le dije a alguien de la función judicial, pero ¿y dónde los va a guardar si no hay espacio? Eso usted no se preocupe. De ese problema, déjemelo a mí. Usted póngalo donde tiene que estar, que yo lo acomodo dentro de la cárcel. Además de El Encuentro, el gobierno proyecta la construcción de 2 cárceles adicionales. Una de ellas tendría capacidad para 15,000 reos y todas operarían bajo el régimen de máxima seguridad, con tecnología de punta y bloqueadores de señal. La obra avanza con resguardo de las Fuerzas Armadas. Paralelamente, se mantienen mesas técnicas para resolver aspectos legales y sociales relacionados con el terreno, mientras se consolida la infraestructura penitenciaria más avanzada del Ecuador. Seguimos con las noticias. Desde este viernes empezó el plan de eficiencia administrativa anunciado por la portavoz de Carondelet. El presidente de la Confederación de Servidores Públicos informó que varios trabajadores comenzaron a ser notificados. El plan contempla 3 acciones clave: evaluación permanente del personal público, reorganización de ministerios y apertura de plazas para jóvenes. Ministerios pasarán de 20 a 14 y las secretarías de 9 a 3. Hay un informe por cada funcionario que está siendo desvinculado. Ministros del gobierno dieron sus opiniones sobre la necesidad de respaldar el plan de eficiencia administrativa. Hay vientos de cambio en el sector público, la fusión de ministerios y también su reestructuración están bajo la mirada de los ministerios que pasan ahora a ser fusionados. Eso lo establece la ley y el Ministerio de Trabajo lo tendrá que realizar de manera inmediata. Los motivos son varios. Uno de ellos es optimizar los recursos, a criterio de la asambleísta de ADN, Valentina Centeno. Es importante entender que muchísimos cargos y funcionarios públicos realmente estaban duplicando funciones, y lo importante es que el Estado pueda ser más eficiente y que cada centavo que sale de los bolsillos de los ecuatorianos se invierta en lo necesario. El plan de eficacia administrativa también contempla estas razones a criterio del ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. También tenemos el otro, gente que le hace daño al Estado y que no se suma. Ahora, quiero ser enfático y quiero decir algo que es muy importante. Aquellos funcionarios públicos, la gran mayoría que nos hemos encontrado, es gente que se ha sumado al proyecto y que ha manejado todo de manera técnica y responsable, y ellos siguen con nosotros. En materia de seguridad, el ministro del Interior, John Reinberg, se refirió a 2 instituciones públicas que tendrían alguna fusión y habla de esos procesos. El señor presidente ha confiado 2 instituciones más que van a estar dentro del Ministerio del Interior, que es el ECU 911 y el SNAI. Yo creo que son partes fundamentales para articular la seguridad del país. Estas instituciones sean adscritas al Ministerio del Interior para nosotros poder llevar el control y el trabajo en conjunto que debemos hacer, un poco más de control sobre las 2 entidades y que siga los lineamientos en seguridad que estamos llevando como país.